Buen día, mis hermanos. Pues ya es viernes 4 de junio, viernes de la novena semana de tiempo ordinario, y retomamos en la primera lectura el libro de Tobías. De hecho, estamos llegando al final de este libro, el final de la novela hermosa que hemos meditado. Hoy veremos el capítulo 11, versículos del 5 al 17, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del 35 al 37. En esta primera lectura, les digo, retomamos este pasaje y vemos cómo Tobías y Rafael regresan. Bueno, es que nos hemos saltado mucho porque no estamos leyendo el libro completo. Yo se los vuelvo a recomendar, léanlo. Tobit manda a su hijo Tobías con Rafael a buscar entre su parentela una mujer para ser la esposa y a cobrar un dinero que le debían. Entonces, ya después de toda esa travesía, regresan, y el encuentro obviamente de Tobías con sus papás pues es muy tierno, o sea, cómo se abrazan, se llenan de alegría. Tobit le da gracias a Dios por recibir de nuevo a su hijo, y Tobías le dice: no temas, padre, trae el remedio para curar tu enfermedad. Le pone el ungüento que Rafael le preparó, y Tobit queda sano, empieza a ver, y después de ver a su hijo ahora con sus propios ojos, le empieza a dar gloria a Dios, le empieza a dar alabanza a Dios y darle gracias por todo esto que ha hecho con él. Entonces Tobías le empieza a narrar cómo Dios los llevó junto con Rafael por los mejores caminos más seguros para llegar a cumplir su cometido, y le narra cómo allá se casa con Sara, la toma por esposa, y ahora le dice: aquí viene ella conmigo. Salen al encuentro con ella y con la nuera, y la reciben también con mucha alegría. Tobit bendice a Sara, y bendice a Tobías, y empiezan una gran fiesta. Y porque Tobit vivían en Nínive, recordemos que Nínive era una ciudad pagana, y cómo a pesar de todo Tobit y su familia siempre fueron fieles al Señor, aún en las adversidades. Entonces aquí dice que al final, dice, Tobit se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo con estas palabras: bienvenida seas, hija mía, bendito sea tu Dios que te ha traído a nosotros, bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo Tobías, y bendita seas tú, hija, bienaventurada sea tu casa, que goces de alegría y bienestar. Y dice: y aquel día fue un día de fiesta para todos los judíos que habitaban en Nínive. Este es el preludio ya de lo que va a ser mañana el final de este libro. Y en el Evangelio, así como veíamos en los días anteriores cómo le hacían preguntas a Jesús para ponerlo a prueba, ahora Jesús les hace una pregunta a ellos. Fíjense qué interesante, porque les dice: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. O sea, les dice Jesús: ¿cómo puede ser el Mesías hijo de David si el mismo David le dice mi Señor? ¿Cómo puede ser hijo suyo? Y dice que la gente que lo escuchaba, se lo escuchaba con agrado y con admiración. Esta era una pregunta difícil para ellos porque pues obviamente no conocían lo que nosotros conocemos. Para nosotros sería muy fácil responder esta pregunta. ¿Cómo puede David ser el padre del Mesías, si el Mesías ser de su linaje, si David le dice mi Señor? Pues bueno, porque nosotros sabemos la historia. Sabemos que efectivamente la profecía de que el Mesías iba a nacer del linaje de David se cumple, y Cristo, hijo de David, porque es hijo de José que pertenece a la dinastía de David, es también hijo de Dios. Por lo tanto, con toda justicia, David le puede decir mi Señor, así como María misma le puede decir mi Señor a Jesús, porque a pesar de ser su madre, pues también es hijo de Dios y es Dios mismo. Entonces, no nos quebremos el coco, mis hermanos. Por eso cuando decía Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, o sea, no tenemos que mezclar. Dios está en todo, Dios es el creador de las obras materiales, pero no podemos mezclarlos como para dejar a Dios a un lado, o centrarnos solamente en lo material. Decíamos: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es vivir nuestra vida como cristianos con esa fe en Cristo, con una fe, no una fe ciega, es una fe razonada, que ciertamente, se los he dicho otras veces,
Si ustedes por influencia de otras personas o por ustedes mismos de repente empiezan a tener dudas como esta, ¿verdad? Cosas que son difíciles de entender, como lo veíamos el domingo en la Trinidad, cómo una sola persona pueden ser tres, no estaremos mal nosotros los católicos al creer eso, o cómo es posible que un hombre pueda decir que nos comamos su cuerpo y su sangre. Todas esas dudas pueden ser de repente buenas si eso los hace acercarse a las Sagradas Escrituras, acercarse a alguien de su misma fe que les explique. Porque si esas dudas las hacen dejar nuestra fe, pues recuerden, Cristo, nuestra fe católica es la única que sigue las enseñanzas de Cristo como debe ser. Es la única que celebra la Eucaristía con el cuerpo y la sangre de Cristo como Él nos los pidió, como Él nos lo enseñó. Si tú te alejas de la Iglesia católica y dejas la Eucaristía, estás rechazando las palabras de Cristo, estás rechazando la vida eterna que Cristo ofrece con su cuerpo y con su sangre. Entonces, en los dogmas de fe, la fe es la que debe de salir adelante. No nos pongamos aquí, oye, ¿cómo que el Mesías es hijo de David? Si David le dice mi Señor, no nos quebremos el coco. Las cosas que no entendemos con nuestra mente, razonémoslos con el corazón y dejémoslos que Dios sea con su sabiduría del Espíritu Santo el que nos haga vivir de acuerdo a esa fe, aun y cuando nuestra razón diga otra cosa. La fe en Cristo es la que nos debe de mover. Les doy la bendición, mis hermanos, esperando que este fin de semana que ya se acerca, hoy con este viernes, mañana ya estaremos celebrando la misa de precepto dominical, pero nosotros aquí seguiremos celebrando la misa de sábado, las lecturas del sábado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Recuerda, el amor de Dios está en tu corazón y está para que lo vivas, para que lo disfrutes y para que lo compartas con tus hermanos. Dios quiere que seas feliz y que hagas felices a los demás. Cuídate mucho, que estés bien, te mando un fuerte abrazo.